Bienvenido a esta secuencia bíblica. Palabras de vida. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para su vida. Zaqueo, desciende y date prisa. Reflexión bíblica basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Un día Zaqueo, que habitaba en Jericó, escucha que el maestro de Galilea, el Salvador, estaba pasando por su ciudad. Habiendo escuchado quizá muchas veces de la boca de sus compatriotas acerca de la fama de Cristo Jesús, de las maravillas y de los milagros de salvación, es decir, el cambio de vida que tenían todos aquellos que tuvieron un encuentro con él, creaba alrededor de Zaqueo un vivo deseo de querer conocerlo en persona. Era como una fuerza inexorable que lo empujaba. En él, seguramente se creaba una necesidad imperante de conocer al gran rabino de Galilea, al que muchos llamaban el Señor y el Cristo. Zaqueo era un hombre de baja estatura, tal vez sufrió desde muy joven la burla de sus allegados y conocidos. Eso debió crear en él un sentimiento de revancha que lo motivó a luchar contra esa presión que golpeaba su autoestima personal. Su lucha bien lo pudo haber llevado a desear aprender a leer, escribir y capacitarse en temas contables e interesarse en los negocios, para así poder golpear a sus compatriotas con aquello que más podría afectarles, como era el pesado yugo de impuestos que Roma tenía sobre los judíos. Tal vez por eso aplicó para ser publicano, y no solo un publicano cualquiera, sino que destacó y llegó a ser uno de los jefes de los publicanos, alcanzando estatus social y reconocimiento dentro del ámbito de los conquistadores romanos y sus lacayos publicanos, pero a su vez ganándose también el odio de sus compatriotas judíos, que ahora lo despreciaban por ser un servil al enemigo opresor romano. Triste, muy triste era la vida de Zaqueo. Ahora tenía reconocimiento, estatus social, poder para abusar, robar y oprimir a su propio pueblo. Tenía mucho dinero y protección dada por los romanos en su calidad de publicano y cobrador de los impuestos, al servicio del César romano, pero siempre llevaba la culpa, el odio y quién sabe la sed de venganza contra su propio pueblo, que lo subestimó y consideró en su momento como aquel chato, sin futuro. A lo mejor algún hombre natural y sin Dios, bien podría decir, ¿qué más podría necesitar Zaqueo, si tenía fama, dinero y buena vida? Es decir, lo tenía todo. Eso bien podría decir todo hombre sin Dios. Mas la triste e innegable realidad es que la vida sin Dios es una vida miserable. No hay paz para el impío, dice la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, dice al respecto, en el libro de Isaías, capítulo 57, versículos del 20 al 21, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, resumamos el estado de la vida de Zaqueo de la siguiente manera: estaba lleno de dinero en relación a sus compatriotas y con un mejor estatus social, pero con el alma vacía. Ahora tenía el respeto que tanto quería de los demás hacia él, pero un respeto basado en la fuerza de los soldados romanos. Tenía dinero, pero no el afecto de su pueblo. La avaricia y su entronización en su alma era tal vez la manera de llenar ese vacío que tenía en todo su ser. Pero, ¿de qué valía su vida, con mucho dinero y ser despreciado por su gente, vivir una vida en pecados, en avaricia suprema y de espaldas a Dios? Pues nada, no sirve para nada, una vida sin Dios y hundida en el pecado. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice acerca de un hombre avaro lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 15 al 21, y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre
hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Siguiendo con el resumen de la vida de Zaqueo, diremos que, es por eso que su vida estaba repleta de materialismo, estaba vacía, y a pesar de las ropas lujosas, su alma estaba desnuda y expuesta. A pesar de estar en la altura de la sociedad servil a Roma, su alma estaba en lo bajo que da la avaricia y el amor a las riquezas, pisoteada por el desprecio de sus compatriotas por su papel al servicio del enemigo invasor que los oprimía con impuestos. Y lo peor, es que vivía de espaldas a Dios y sus mandatos. Zaqueo vivía sometido a su avaricia, que lo convertía en un ladrón ante los ojos de Dios y los hombres. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice acerca del amor al dinero, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Estaba en esa condición Zaqueo, y en ese momento crucial el poderoso Espíritu Santo, lea Juan 16, 8 al 11, actúa sobre Zaqueo, dándole un llamado inexorable, potente y eficaz, que le pone el querer como el hacer. Le puso el querer ver al Mesías prometido, pero también le puso el hacer, el accionar y subirse al árbol para contemplarlo y verlo pasar de lejos, pero contemplar al Mesías. La Biblia, la palabra de Dios, dice al respecto, en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Subido pues Zaqueo, en el sicómoro, observa al Maestro, hasta que el propio Señor Jesucristo lo ve allá arriba en el árbol, y le habla, y le invita a bajar deprisa, con urgencia, e indicando que era necesario que bajase del árbol para que él entrase a su casa, y pasara con Zaqueo, su familia y amigos un tiempo de convite. Es decir, que el Señor quería visitar su casa. El Hijo de Dios venía a la casa de un pecador para buscar lo que estaba perdido y traer salvación. Eso es lo que hace Cristo en el hombre natural. Lo cambia, le da una nueva vida, y lo baja de ese árbol donde estaba instalado, para solo mirar la vida y de lejos a Dios, desde su árbol de apariencias, cargado de los frutos de su vida llena de odio, baja autoestima, pecado y un amor desmedido por el dinero, con el que intentaba llenar el enorme vacío de su alma que evidenciaba que carecía del favor y el perdón de Dios. Pero como el obrar del Salvador es completo, no solo Zaqueo disfrutó y fue beneficiado de la presencia del Señor ahora en su vida, sino que también su familia, pues las palabras del Señor Jesucristo también fueron, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esas palabras eternales muestran el gran amor de Cristo hacia el hombre pecador. Por eso la Biblia dice que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Cristo Jesús trajo restauración, perdón de pecados y salvación sobre Zaqueo y sobre todo su hogar. Cristo venció una vez más al pecado, a la desgracia espiritual del hombre sin Dios y a la muerte eterna que lo embarga. El Señor y Salvador encontró lo que se había perdido y trajo salvación a un hombre perdido en sus delitos y pecados, como lo fue Zaqueo, y también salvó a todo su hogar. Las palabras de Cristo afirman que Él había cambiado la vida de Zaqueo y de toda su casa, la salvación eterna, una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva mente y el perdón de pecados habían llegado a sus vidas. La Biblia, la palabra de Dios, dice al respecto en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Grande es nuestro Señor y Salvador. Finalmente, a lo mejor estás subido en el árbol de tu vida, viviendo siempre en las alturas de las apariencias, pero con la tristeza en el alma que da el pecado, pero a lo lejos ves que el Señor viene. ¿Por qué no bajas deprisa y le invitas tú mismo a que cene en tu corazón y se entronice en tu hogar? Hazlo bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Lea Juan 16, 8 al 13, y te llevará a un sincero arrepentimiento. Te dará una necesidad única de tener el perdón de tus pecados y de tener un nuevo comienzo en tu vida, ahora con Cristo como tu Señor y Salvador. Él te animará y te dará el querer como el hacer, según su buena voluntad. El Espíritu Santo te mostrará a tu único y suficiente Salvador, el amado Cristo, aquel que es el único que puede dar salvación y vida eterna al hombre pecador. El Espíritu Santo te llevará a sus pies y tú lo reconocerás como tu Señor y Cristo. Nunca más andarás solo por la vida. Vamos, ¿qué esperas? Desciende y date prisa. Que Dios te bendiga. En Jesucristo, el Señor. Hermano Rafael Salinas. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente.